declaración, y grábeme, don David, hay una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera que me llamó mucho la atención y la tomo hasta personal, porque nuestra convicción nos ha llevado a decir no a la publicidad oficial, aunque se llame Andrés Manuel López Obrador el presidente de México, no al chayote, no al dinero político. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador deja una declaración que debe de convertirse en parte de las clases de periodismo en la CETIEN, como dice Toño, a donde él asistió, o en cualquier otra universidad o institución. No darle el dinero a los medios para que hablen bien del gobierno, sino darle dinero a los pobres, y que hay muchos millones en nuestro país, algo que seguramente le duele a unos, por más que públicamente digan que no, esos damnificados de la publicidad oficial, esos damnificados de los privilegios. Uno de ellos es Marco Levario Turcot, el de la revista Etcétera, con quien debatí ayer en el canal de Julio C. Roa. Y bueno, como ya ustedes me pidieron que no me deje de nadie ni de nada, pues creo que es importante y va junto con pegado con la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya después le muestro cómo se exhiben estos personajes que son odiadores de la 4T. Que si usted revisa la revista, no encontrará una sola cosa que se le reconozca a Andrés Manuel López Obrador. Eso dice que lo que hacemos aquí no es periodismo, lo que hacen ellos tampoco. Y me refiero a estos personajes porque son de los mismos, ¿no? O sea, los Loret, los Broso, ya saben, ¿para qué les menciono a todos? Vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos los negocios que hacían por el influyentismo, y además era la manera como cobraban, para no hablar, para no cuestionar al gobierno. No, yo pido, considero de que si nos van a estar atacando porque no les damos dinero, que nos sigan atacando, porque prefiero darle el dinero que es del pueblo, el dinero del presupuesto, a quien lo necesita. Bueno, a quien lo necesita, aunque algunos digan que a mí nomás me dieron tantitos millones, no como a López Dóriga que le dieron más de 200. ¿Qué importa si es 1 o son 200 o son 15 o son... Nosotros por eso, orgullosos, le decimos a usted que no tenemos máscaras, que desde nuestra honestidad y desde nuestra transparencia, aunque nos ataquen, nunca nos van a decir vendidos, traidores, chayoteros. Bueno, nos pueden decir lo que quieran, pero no lo van a poder comprobar, porque nosotros no extendemos la mano, Toño, porque nosotros no tenemos mano que nos dé de tragar, políticamente hablando, más que la audiencia diferente e inteligente, y eso nos debe de poner en otro costal. Bueno, al final es solamente mi opinión y es punto y aparte, porque pues, ¿qué le hemos pedido tantas veces al presidente Andrés Manuel López Obrador? Que elimine el presupuesto de publicidad oficial, punto, se acabó, vámonos. Repartir estos 8,000 millones, 5,000 millones, 3,000 millones, 1,000 millones, lo que sea, entre los más pobres. Así es, Vicente, estamos convencidos que en todo caso, la publicidad oficial no debería de existir. Se lo planteamos al presidente directamente, yo se lo dije de frente, a nombre de Sin Censura, con mi rostro, con mi nombre y con mi apellido, a tu nombre, a nombre de Meme, a nombre de todos los que integran este equipo de Sin Censura, en ese entonces de Rafita Herrera, de doña Ceci, de don David, que nosotros como periodistas independientes, verdaderos periodistas libres e independientes, Marco Levario Turcot,
nosotros estamos completamente en contra de la publicidad oficial. Porque puede ser, señoras y señores, que sea muy legal, vale la redundancia. Puede ser que esté obviamente establecido que los medios de comunicación puedan recibir cierto beneficio anunciando al gobierno, y eso puede ser muy legal. Sin embargo, para nosotros como verdaderos periodistas es antiético, es inmoral que un medio de comunicación o que un periodista o los que se hacen llamar periodistas como Marco Levario Turcot reciban dinero de un político, de una campaña o del mismo gobierno. Eso es inmoral, eso no es de periodistas, es un chayote disfrazado o un chayote oficial, así de sencillo, les guste o no, eso es lo que es. Ayer que veía la entrevista, bueno, el debate que tuviste con Marco Levario Turcot, moderado por Julio Cerroa, me llama mucho la atención la forma en la que pues él intentaba atacarte, cuestionando tus cualidades periodísticas y utilizando una serie de palabras domingueras muy al estilo Lorenzo Córdoba y etcétera, ¿no? Incurriendo precisamente en lo que no se debe incurrir como periodistas. Pero su discurso se le cae precisamente cuando él queda evidenciado, y muchos de los que están detrás de este tipo de campañas con sus disquemedios, que en todo caso sí tienen una intención política. Aquí en Sin Censura somos claros. ¿Quién está detrás de Sin Censura? Vicente Serrano, él es el director de Sin Censura. ¿Junto con quién está detrás de este proyecto de verdaderos periodistas libres e independientes? Con nosotros, los periodistas libres e independientes, periodistas de carrera, periodistas que hemos estado en los medios de comunicación desafortunadamente tradicionales durante décadas y que ahora vimos en los medios de comunicación independientes un nicho para llevarle a usted la verdad con justicia. No la verdad absoluta, esa no existe. Me da mucha risa que de pronto empieza a tragar saliva, a pasar aceite, a equivocarse cuando se le menciona que pues obtiene él obviamente dinero de publicidad oficial o que obtiene dinero de ciertas entidades políticas. Porque eso le digo yo a usted, por mucho que Marco Levario Turcot hable de cualidades periodísticas y lo que se hace en un programa o en otro, yo se lo digo como periodista, eso no es periodismo, eso es ser un pinche chayotero, así de sencillo, y se lo dice un periodista también de carrera. Sé que fuimos compañeros, Marco Levario Turcot y yo en TV Azteca, ¿no? Pero me da mucha risa que quieran siempre minimizar a Sin Censura, Vicente, que nos quieran poner como los improvisados y etcétera, y que digan que no es periodismo, cuando sí es periodismo lo que hacemos aquí. Aquí le planteamos a la gente la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero le damos a todos un comentario muy subjetivo y lo aceptamos, no como ellos. Un Marco Levario Turcot le va a decir a usted que él es muy objetivo y no es objetivo. Queda exhibido, evidenciado cuando el mismo, la misma piltrafa periodística esta asegura que la responsabilidad de la línea 12 solamente es de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum. Pero nada dice de Miguel Ángel Mancera, que simple y sencillamente por espacio-tiempo, por realidad humana, estuvo en medio de ellos dos, como un gobierno. Ahí sí nos damos cuenta que la objetividad no existe. Y se vale que se sea subjetivo, pero lo que no se vale es que nos mientan como él, como Marco Levario Turcot. Una vez más un llamado a eso, que se acabe la publicidad oficial para que todos los Marco Levario Turcots, los Carlos Loret de Mola, los Brositos, misóginos Víctor Trujillo, los López Dóriga, todos estos que se han enriquecido del gobierno, de los políticos, como Krause, como Héctor Aguilar Camín, pues mejor se pongan a hacer otro tipo de cosas, mejor se tatúen otras cosas que andar ahí haciendo periodismo. Y bueno, creo que es más claro ni el agua, nuestra diferencia, nuestra visión al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por más que le corten al presupuesto oficial, nosotros estamos por la desaparición del presupuesto de publicidad oficial. Punto. ¿Por qué tendríamos que estar repartiendo los mexicanos dinero que podríamos invertir en escuelas, en hospitales, entre Televisa y TV Azteca? ¿Por qué? Ya la cosa se transformó, se cambió en México, ¿no? Pues vayamos por la desaparición de la publicidad oficial. Esta es parte de esa discusión, de ese debate que sostuvimos ayer Marco Levario Turcot.
a quien, pues, de pura literal coincidencia, lo exhibo porque decía mi nana que en paz descanse, que el pez por la boca muere. Pues él solito se mató en el debate hablando de la marmaja que recibían y cómo Felipe Calderón se las quitó en algún momento por criticarlo. Pero no se las quitó Peña Nieto, a ese no lo tocaron tan duro como para que les quitara la publicidad oficial, y ahora le dice bestia, la bestia le dice a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador le da, entendió el que entendió. Carta de Carlos Castillo Peraza y que por ello fue incluso vetado para asignar la publicidad del gobierno federal, a la que acaba de reconocer en una entrevista que yo le hice a Felipe Calderón, que fue vetado por la publicidad por difundir una carta de Carlos Castillo Peraza, que era mi amigo, que fue mi gran amigo, en donde lo retrata como un megalómano y un autoritario. Pero la pregunta, insisto... No, la pregunta es esa. La respuesta es esa. Perdón, Julio, que responda Marco. ¿Quién? ¿Fuiste tú, Marco? ¿Perdón? ¡Claro! Aquí está, hermano. Bueno, a ver, entonces déjame preguntarte, aprovechando la recta, ¿cuánto ha recibido la revista Etcétera en el sexenio de Calderón de publicidad oficial? ¿Cuánto recibió en la de Peña Nieto? ¿Y cuánto ha recibido en este sexenio de publicidad oficial? En este sexenio de publicidad oficial hemos recibido nada. Con Felipe Calderón habremos recibido solo 3 años porque nos vetaron por esta información. ¿Pero que acabo yo de... ¿Perdón? ¿Cuánto más o menos? Puta, no me acuerdo, pero permítame mientras sigue la plática. Permíteme mientras sigue la plática. Si me ¿Y con Peña Nieto? Con Peña Nieto 16 millones. No. Déjame insistir. Ahora pregúntame cuánto recibo yo de este gobierno que yo defiendo. Y te pregunto por eso. Te pregunto permíteme, gracias que me dejes preguntarte. Yo te quiero preguntar a ti, ¿tú dónde estabas? Porque de verdad yo no te conozco. ¿Tú dónde estabas cuando Vicente Fox, cuando Felipe Calderón, dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Dame un segundito, Vicente. No, permíteme, ahora dame un segundito, Julio. ¿En dónde estabas? Desde Estados Unidos, desde esa trinchera independiente. ¿Pero qué hacías? Lo mismo que he estado haciendo siempre, periodismo en Estados Unidos. ¿Tienes alguna crítica a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a la que los que nos están viendo en estos momentos se puedan remitir y yo mismo? Claro que sí, muchas, y deberías de ver cómo casi se me para. Sí, casi se me para de una entrevista que le Espérame, pues. Cuando era presidente, casi se me para de la entrevista porque le cuestioné por qué había tardado tanto en ir a visitar a los paisanos, por ejemplo. Y a Peña Nieto eran constantes. Ahora yo te pregunto, Marco, en aras de la imparcialidad que no existe, porque existe. Solamente... bueno, qué bueno que lo admites. No existe. Bueno. Quien hable de imparcialidad está haciendo demagogia. ¿Qué podemos? Fíjate nada más, Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola, que dicen que ellos nada más se dedican a hacer periodismo desde Latinus. Qué bueno, deberían de aprenderte un par de cosas, Marco Levario Turcot, a esos con los que tú coincides. ¿Qué le rescatas a este gobierno? ¿Qué ha hecho bien Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué ha hecho bien la Cuarta Transformación, Marco? A ver, pues ya que está la artillería completa, porque estoy apuntando las preguntas, ¿alguna otra, Julio? En lo de la bestia, no hay ni de lejos un calificativo así de duro, un insulto a un presidente. En eso que citaste, sí hay críticas esporádicas. Oye, sí, las hay críticas. Me comprometo con tu audiencia, presidente en funciones, a presentarte un tuit en donde en efecto solo faltó el adjetivo, pero en donde queda claro, retratado como un pendejo Enrique Peña Nieto, cuando dijo que un soldado hasta el último de los momentos, ¿se acuerdan ustedes? Hasta el último de los momentos estaba defendiendo a la patria y cayó desmayado, no sé si se acuerdan. Sí me faltó ese adjetivo, pero fue largo y creo yo que es un poco divertido porque en efecto intenté y a lo mejor lo logré que el lector se diera cuenta que al terminar, ya sabes, ¿no? Cuando uno termina de hacer un texto, que el otro, el receptor diga pendejo. Y estaba en funciones, desde luego que estaba en funciones. Y cuando le llamé corrupto, estaba en funciones. Y cuando le llamé corrupción a la estela de
de luz estaban en funciones, todos esos estaban en funciones. Yo no soy Enrique Krause para entonces después llegar y decir, ha muerto el rey, viva el rey. No, de ninguna manera, por supuesto. Pero que no. Sí los tratabas yo no sé con cuál respeto. te parezca, yo no sé qué adjetivo, porque eso es muy subjetivo. Pero sí lo tratabas con respeto, respetabas más la investidura. Lo que tengo que reconocer es una cosa, creo que tenemos el peor presidente que yo he tenido en mi vida. No, pero más allá de que sea el peor presidente... No más allá. Es precisamente porque yo tengo un diagnóstico respecto de lo que representa la bestia como riesgo para la democracia mexicana. Pero en su momento, vamos a dejar, transportémonos. Como el damnificado de la publicidad oficial que es, hombre. Dame un segundito, Vicente, y los dejo, nada más para insistir en esto. En su momento, Peña Nieto fue considerado el peor presidente, el presidente más corrupto. En ese momento, tal vez algunos dirían, pues también era una bestia y jamás, ni de lejos, aquí yo digo ni de lejos, y se vale que no, tal vez simpatizabas, tal vez para ti era un estadista, se vale todo tenía eso, que cuidar pero hay que la publicidad oficial. Pero hay que ser cuidar, no se podía arreglar, no se podía arriesgar a que le hicieran lo mismo con Peña Nieto que con Calderón. Uno por uno, porque si no oye la audiencia, Julio. Vamos uno por uno. Ya nada más termino. Primero el izquierdo que lanzaste. A ver. Nada más haciendo énfasis. Primero lo voy a decir con toda claridad. Por supuesto que me parece que Andrés Manuel López Obrador es un riesgo para la democracia y en ese sentido es incomparablemente el adjetivo la bestia en relación con cualquier otro presidente al que también he criticado. Y claro que sí, estás verbalizando algo que es obvio. Por supuesto que mis críticas son mucho más acendradas. Para alguien que me parece representa un enorme riesgo para la democracia, y cuando nosotros durante 3 años, a propósito de esto de damnificado de la publicidad, cuando nosotros dejamos de recibir publicidad de Felipe Calderón, de ninguna manera le llamamos la bestia, porque no representa de ninguna manera el mismo riesgo que el propio Andrés Manuel. ¿Con la guerra contra el narcotráfico? Ándale. Es que son varias. Sí, sin duda, a mí me parece que la guerra que llevó a cabo Felipe Calderón fue fratricida, fue fallida, lo mismo dije. Pero no de bestia, ¿no? No de nivel bestia. Nada más que ninguno de esos dos presidentes, ni Enrique Peña Nieto ni Felipe Calderón, felicitaron a los narcotraficantes por haberse portado bien. No te equivoques, no los felicitaron, negociaron con ellos, por eso está en el bote Genaro García Luna. Bien dicho, Marco Levario Turcot. El presidente hizo eso. Entonces, ahora sí vámonos con lo de la imparcialidad. Sí, si me lo permites, en este gancho sí está respondido, Julio. Oye, nada más. ¿O te permites insistir por deseada vez en la bestia? No. Nada más falta que nos digas cuánto recibiste de de publicidad oficial de Calderón. No, ya, está muy padre. A ver. No, déjame nada más. No, yo pienso que no fueron más de 8 millones, pero no tengo ningún problema. Ponle 15, ponle 18, ponle lo que quieras. O sea, yo no tengo ningún problema por eso. Todo está completamente normado en relación con las propias asignaciones y no tengo mayor problema. El problema es ese, precisamente, que cualquier tipo de crítica que reciba el propio gobierno, los corifeos, lo que responden es precisamente llamarle chayote al chayote, cuando en realidad el chayote no sabe qué es. ¿Llamarle chayote al chayote? El chayote con Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera. ¿Quién es? Bueno, pues el que llama bestia a Andrés Manuel López Obrador, haciendo eco de Víctor Trujillo Broso, el que le da espacio a Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Calderón, el que publica solo cosas negativas sobre Andrés Manuel López Obrador. Y mi querido Toño, pues ese es el escudo de aquellos que han recibido dinero de publicidad oficial. ¿Es legal? Sí, pero nosotros sostenemos que es inmoral. Y con mucho respeto con lo que opine el presidente Andrés Manuel López Obrador, con mucho respeto con lo que opine Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de Presidencia, nosotros consideramos que los medios de comunicación deben de corretear la chuleta y que no tiene que ser el gobierno el que los esté financiando. Así es. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos no se destina dinero del gobierno a campañas o a medios de comunicación. Lo hacen las Fuerzas Armadas y esa es una situación muy distinta, pero no vemos en la televisión mensajes de Biden
pagados por el gobierno o mensajes del secretario de Seguridad Nacional. O sea, eso no existe aquí en Estados Unidos. Por eso es que yo insisto con esto. Es inmoral, es antiético que un periodista, especialmente o alguien que dice ser periodista, como Marco Levario Turcot, reciba millones de Felipe Calderón, imagínese usted, para una especie de publicidad oficial. Puede ser muy legal, pero es inmoral, es antiético, no es periodístico, es un chayote oficial. Ahora bien, el cuate te insiste en esto de cuestionar la cualidad periodística de Sin Censura. Yo quiero llevar esto hasta el cansancio. Nos pueden cuestionar lo que ustedes quieran, pero aquí en Sin Censura sí tenemos totalmente esa cualidad periodística. Aquí presentamos las noticias tal cual son, y los comentarios se valen en el periodismo. Para eso está el artículo de opinión, para eso está el editorial, para eso está la columna, para eso está el análisis que hacemos aquí en Sin Censura. Le quiero hacer una aclaración también a Marco Levario Turcot, porque ya en sus últimas declaraciones y en su desesperación dice doceavos, y bueno, pues eso está mal dicho. Doceavos, el doceavo, treceavo, se utiliza ese tipo de términos para puntos por millón, que querrá decir decimosegundo, punto número 1. Y punto número 2, en este debate que realizas con Julio Cerroa, Vicente, y en el que se cuestiona tanto la falta de periodismo o de periodistas, creo que sí hubo una pifia ahí. Creo que sí hubo un personaje que no es periodista, y no se trataba de Julio Cerroa, de Vicente Serrano, sino de Marco Levario Turcot, el chayotero que recibió millones de Felipe Calderón y que luego se los quitó. Y que siguió recibiendo dinero de Enrique Peña Nieto. Hay que decirlo, recibió más dinero de Peña Nieto que de Calderón, y que hoy recibe cero de la Cuarta Transformación. Creo que eso nos puede explicar mucho del ardor. Pero al final es solamente mi opinión, es punto y aparte. Y no, Marco, no necesito tu número de teléfono privado para mentarnos la madre, ni esto es personal. Simple y sencillamente que el que se lleva se aguanta.